Del escenario de la filosofía, una nueva exposición de pedacitos de sabiduría que a modo de preguntas y respuestas detonarán conciencias adormecidas, haciendo tu mente más despierta. Y ahora sí que se avecinan temas tan delicados y esquivos, como valiosos tesoros en formas de dogmas de fe, cuando se entienden. Son muchos los hallazgos y las investigaciones serias y contundentes que desdicen de la existencia de Jesucristo, tal como la religión cristiana ha hecho creer a sus adeptos. ¿Qué opinas al respecto, maestro Pegut? Es cierto que a lo largo de los tiempos han existido muchas intervenciones manipulantes interesadas en crear un mito digno de ser seguido sin dudar ni cuestionar. Pero la importancia real no es si hace 2000 años existió tal persona en sí, con el poder y la maestría que se le atribuyen en nuestros días por la religión. Al igual que tampoco importa si las leyes por las que nos regimos socialmente, o la amistad, el amor y la bondad, existió como un ente real para acatarlo y creer en su existencia. Sabemos que todos estos valores morales concernientes a la religión fueron creados por el hombre en base a las necesidades potenciadoras de las virtudes, y es por ello que cobra su mayor valor, y no porque un día estuviera o no encarnadas en un ser humano concreto. Es más, la representación de Jesucristo es distinta en cada altar de cada iglesia y en cada obra de arte, pero ello no cambia la verdadera esencia de lo que nos transmite. Lo importante es la creencia en lo que Jesucristo representa, simboliza y enseña. No es menester dar más importancia al envoltorio que al contenido, excepto para los hipócritas. Si hoy nos enteráramos que una de las enseñanzas más influyentes de nuestra vida, procedente de Hermes Trismegisto, o Dios Top, o Abraham, recogidas en el libro Kybalión, hubiera sido plagiada de otro autor y otro libro, ¿dejaría de tener entonces valor para nosotros, por ello, tal enseñanza? ¿Qué mismo da el autor o la materialización donde se plasmó? Lo importante es el valor con que logra arraigarse en nuestro interior y el despertar de nuestra conciencia logrado, para convertirse en un baluarte de valor incalculable que hizo crecer nuestra evolución. Si ha de renunciar a ello, dependiendo del verdadero libro donde primero se escribió, ¿debemos renunciar a un ápice de lo que representa este personaje histórico de Jesucristo porque alguien demuestre que ni siquiera existió, o que fue la fusión de varias personas influyentes de la época, creado para aliciente de la sociedad reprimida que necesitaba de valores morales con los que reprimir sus miserias en pos de ofrecérseles conquistar la vida eterna? Hemos aprendido de la trascendencia de los símbolos, las palabras, metáforas y demás recursos que nos ayuden a entender temas trascendentes y complicados. Y cuando al fin lo conseguimos, hemos de renunciar a la riqueza de su aporte porque no es una realidad material concreta y determinante, sino un ejemplo ilusorio que ayuda a su mejor comprensión.
Y al parecer tenemos réplica ante este tema tan polémico y delicado. Pero antes de pasar a la pregunta, recordaros que estamos realizando retiros formativos para la salud y para el descanso en nuestro centro del Parque Natural de la Laguna de Torrevieja en Alicante. Un lugar muy especial, rodeado de agua de mar y de las lagunas, en el que disponemos de una piscina terapéutica entre muchos otros extras interesantes para la salud. Y ahora sí, vamos con la pregunta de nuestro amigo Juan de Córdoba. ¿Y entonces por qué están tan temerosos el Vaticano y sus secuaces? ¿Por qué no salgan a la luz muchos de los secretos que ocultan si no tienen nada que temer, sea cual sea la verdad histórica o material? El gran problema del Vaticano y sus secuaces, como tú los llamas, es que ya llevan mucho tiempo de manipulaciones, lucrándose a costa de sus abusivos engaños, con los que cobran en esta vida mortal, a cambio de lo que falsamente prometen en la otra vida inmortal, solo con la finalidad de poder y gloria, con el que dominar y controlar más, y como nadie puede volver para explicar de sus mentiras, se convierte en un negocio seguro al que bien han sabido rentabilizar. Es como esas personas que se inventan un planeta en otro sistema solar y se proclaman representante de su propiedad, con lo que empiezan a vender parcelas y privilegios de dicho planeta, potenciando tales ventas, infundiendo el temor de que la Tierra va a sucumbir en el caos total y que vendrá una nave galáctica nodriza para llevar a dicho planeta a los suertudos elegidos para tal timo. Y como nadie puede demostrar que eso sea verdad o mentira, pues el negocio ya está otra vez montado. Ahora solo resta cobrar por un trocito de tal falsedad. Pero saben que cada vez está más cerca el momento en que se descubra de toda esa falsedad, en las que se justifican para estafar, pues en la gente evolucionada ya no tiene cabida sus contradicciones y su estafar. Como ese eminente juicio final del Apocalipsis, para el que es necesario prepararnos ya, que llevan falsamente anunciando y explotando desde hace más de 2000 años y nunca llega. Pero eso sí, con ello han conseguido tener atemorizados, atrapados y rentabilizados a millones de adictos creyentes, que no adeptos, que se lo tragaron por casi 100 generaciones consecutivas y del que, claro está, son ellos los únicos salvadores posibles. ¿No recuerda ello en algo alguno de la secta que vende privilegios en ese planeta, diciendo que ya es eminente la llegada de la nave nodriza galáctica que nunca llega? Y nunca llega tampoco la anunciada destrucción de la Tierra. ¿Nos tragaríamos ese cuento del timo galáctico durante 100 generaciones? ¿O sería suficiente con que tal nave y destrucción de la Tierra se retrasara una y otra vez hasta darnos cuenta que la venta de tales privilegios no correspondían a esta generación y posiblemente tampoco a las venideras? Observemos alguno de estos montajes, como el de la nave galáctica Andrómeda, que se anuncia en la página web que se referencia, y saca tú mismo tus propias consecuencias.
Y ahora algo que más que una pregunta es una disertación reflexiva en sí que proporciona una gran referencia a nuestra forma de proceder. Hola, buenos días, maestro Pegut. Si los lucrativos sistemas piramidales donde se vende algo a un precio tan inflado que hace posible que sean muchos los que saquen tajada a costa del que lo compra, si ello fue prohibido por la ley al considerarse estafa, ¿por qué nunca se debate sobre estas estafas religiosas que aún son infinitamente mayores? Pues lo que se está vendiendo no tiene costes de producción ni realidad material, solo marketing de venta en complicidad con el más poderoso de los miedos infundamentados, con los que se perpetra de tal estafa. Miedos estos concernientes a la necesaria salvación del espíritu inmortal, de que algunos espabilados se han proclamado poseedores de los derechos de tal explotación, que permiten esta salvación tan valiosa de la que cualquier costo terrenal resulta insuficiente, aunque ello conlleve toda una vida esclavizada de millones de personas que proporcione de los inmensos lujos a los que ya estamos acostumbrados a contemplar en sus iglesias, catedrales, palacios, Vaticano, etc., cuando el claro y contundente mensaje y mandato de su maestro fundador era la humildad con el no adepto de bienes materiales y el amor con la ayuda al prójimo. ¿A cuántos seres humanos se habrá esclavizado y estafado para obtener este descomunal patrimonio de bienes terrenos de un valor incalculable? ¿Es esa la forma de poner en práctica o el resultado de la caridad cristiana de su maestro fundador? ¿Por qué, si la historia terminó por condenar a los grandes y poderosos que generaron atrocidades, como algunos emperadores romanos, reyes, y más actualmente Hitler y demás poderosos que atentaron contra la humanidad, por qué entonces nunca se ha hecho eco de las mentiras que encubren a este tipo de embaucadores que tanto poder consiguieron con sudor y sangre ajena, transmitiendo el mensaje de que les regalemos nuestra miserable vida humana a cambio de la salvación eterna en ese mundo que se han inventado y por tanto les pertenece? ¿No es esa la obra y misión del verdadero rol que corresponde a la figura del diablo desterrado en la tierra? ¿Y no se nos estará enviando a la tierra para espabilar y no volver a dejarnos engañar por las infantiles e inconsistentes mentiras del diablo? Muy bien. Tú mismo das la respuesta cuando dices lo de las poderosas religiones. ¿Cómo pedir a los gobernantes de los estados que representan a la sociedad que se enfrenten con algo que les perjudica tanto, cuando hasta optan por asociarse con complicidad incluso con las empresas tabacaleras, las de venta de alcohol, medicamentos, comidas basuras, telefonías móviles, etc., que saben que dañan, pero que aportan de grandes vanos beneficios que manejar? Pues para ello no es importante que un beneficio sea real, sino que a corto espacio de tiempo genere grandes réditos. Así, nos fijamos en las cajetillas de tabaco, donde se obliga a poner que el tabaco mata, pero no como ayuda hacia el ciudadano, sino para quedar libres de reclamaciones por los daños que causa. Y de ello son cómplices y beneficiarios principales las administraciones. Entonces, ¿qué podemos pedir que hagan con algo cientos de veces más poderoso y de lo que también reciben sus beneficios consecuentes? Como siempre expongo, es una cuestión de dejar de reclamar a los gobernantes y recurrir a fomentar la evolución del ciudadano de a pie. Si las personas evolucionaran, dejarían de consumir todos esos productos que tanto enriquecen a unos pocos y destruyen o degradan a otros muchos. Y entonces el gobernante de turno valorará lo que está de moda para sacar partido de ello. Si un político supiera que la mayoría de los votantes están súper interesados en erradicar todas estas estafas,
y promover de la sabiduría que evolucione, ¿no crees tú que lo aprovecharían? No cambies al político gobernante, cambia los intereses de la sociedad, pues ello es lo que mueve sus hilos, sus intereses. Entonces, tal vez no haya que culpar a los políticos o gobernantes de nuestra propia iniquidad colectiva, y sea más propicio aportar de aquello que puede evolucionar a las personas, como así persiguen estos cometidos que son nuestra principal razón de aportar sabiduría. Y ahora una pregunta muy especial y curiosa, pues procede del propio maestro Pegut, y será el propio maestro Pegut el que desde su más inspirada interpretación la dará contestación y resolución. Pero antes de pasar a la pregunta, recordaros que estamos formando un grupo de alumnos en los que impartir este tipo de formación. Y ahora sí, vamos con la pregunta. Me he preguntado muchas veces, ¿cómo puede ser posible que de forma sistemática, en ciertas áreas de mi vida relacionadas con la justicia, las cosas me salgan mal, por mucha razón que tenga de mi parte y por mucho empeño y dedicación que ponga en resolverlo? Es cierto que a veces alimentamos cientos de preguntas en nuestros redoleres, pero ni siquiera se nos ocurre proyectarnos en buscar sus respuestas. Es como si asumiéramos que ello es un defecto con el que resignadamente tenemos que cargar de por vida, como el que es feo, bajo o gordo, como si con las redolientes quejas justificadas alimentáramos a nuestro ambicioso morbo y ello nos satisfaciere. Es como una justificación en que si no tengo del merecido apoyo de la justicia en mi defensa, es porque no me lo merezco. Pues entonces está suficientemente claro que es precisamente esa área de la justicia la que me está llamando la atención, reclamándome de una mayor evolución en lo que tal vez aún ni siquiera había tomado conciencia de su existencia, con lo que la ley del espejo me lo muestra fuera para que mi ego pueda sentirse el protagonista bueno de la película que en mí se recrea. Hay veces que las evidencias están tan pegadas a nuestros ojos que se hace preciso separarse un poco para verlas con claridad y poder analizarlas y trabajarlas para que nos permitan evolucionar, pues son sin lugar a dudas las que más nos pueden enriquecer o perjudicar y en las que llevamos retraso en su transmutar. Imagino a un juez que lleva muchos años ejercitando su profesión y que aún no ha adquirido ese nivel de sabiduría moral que se precisa para ello. El equilibrio del universo se está jugando mucho y presionará más en esa persona y circunstancias que suponen una vital importancia. Pues mi caso es similar. Si he venido a este mundo con proyectos de vida importantes de transmitir y o aplicar justicia, entonces esta sabiduría de la creación intentará llamarme más la atención en esta área, porque en base a la ley del espejo, soy yo ese juez al que estoy juzgando de injusto o incluso de corrupto o depravado. Está claro que tampoco el papel de juez es sencillo, cuando conlleva de tanta responsabilidad,
y sobre todo cuando se nos pasa desapercibido que aún no hemos tomado conciencia de ciertos aspectos que son necesarios ya de entender y transmutar. A tales responsables de la justicia, a veces nos asustan las consecuencias de tomar decisiones justas en un entorno de tanta corrupción, porque de seguro su oposición provocará rechazos de los poderosos y de los pobres emborregados, con lo que no son medidas populares y rentables el sacar los pies del plato. Como consecuencia de este trabajo, en el apartado I5 de este libro, dejo una exposición de los 6 aspectos de la justicia que nos ayudarán a saber en qué lugar del proceso necesitamos ponerle empeño para poderle ya transmutar. Pues si el maestro se ha arrancado a realizar una pregunta, yo también quiero participar en ello. Así es que, ahí va mi pregunta. Pero antes, recordarte que si dominas las redes sociales o cualquier otra forma de hacer llegar nuestros cometidos a más personas interesadas en estos temas, estaremos encantados de contar con tu colaboración, pues eres una pieza clave en este proyecto tan fabuloso que queremos compartir contigo. Y ahora sí, pasamos a mi pregunta. Tengo muy claro que mis excesivos redoleres se comen y agotan a mis recreamientos. Y son muchas las veces que se me pasan desapercibido grandes valores que tengo a mi alcance, y me quedo con las pequeñeces de lo que carezco o que me ofende. Es como un programa grabado en mi mente desde la infancia, que la mujer adulta que ahora soy no tiene excusas y justificaciones para seguir reproduciendo. Pero aún con todo este conocimiento y conciencia, lo que procede del instinto de supervivencia tiene un poder tan grande que ni la más rotunda de las evidencias le puede compensar. ¿Qué aconsejas para estos casos, maestro Pegut? ¿Cómo se negocia y razona con el poderoso instinto de supervivencia? Como tú bien dices, el poderoso instinto de supervivencia arraigado en el subconsciente solo obedece a una jerarquía superior, que por supuesto no puede proceder de los intereses y razonamientos del consciente, sino de la evolución que concierne al verdadero sujeto que somos, a la de nuestro espíritu. Son muchos los que se esfuerzan con técnica de programación neurolingüística y similares que atañan a la razón del consciente, en la pretensión de mejorar un problema anclado en su instinto de supervivencia que atañe al subconsciente, y con ello pueden aplazar, pero no resolver. Es como si en un caso en que nuestro rango de capitán no tiene autoridad suficiente para resolver un asunto militar, lo suyo no es recurrir al sargento, sino al comandante, o rango más superiores aún. Y claro está, que si por no resolver terminamos somatizando, tampoco podemos pretender resolver recurriendo a la autoridad del soldado. Por ello, mi recomendación es poner todo tu interés en la constancia para aprender, tomar conciencia y evolucionar, pero no como un ejercicio terapéutico a mantener un tiempo,
sino como un modo de vida a seguir, desde el interés que el recreamiento aporta para mantener nuestros cometidos. Al niño no hay que forzarle para que con sus juegos haga ejercicio, ya que si él se divierte, en lo que habrá que esforzarse es para que pare. Transformarse en niño y transformar nuestros cometidos en juegos es lo que nos asegura de su resultado pleno, muy lejos de quienes opinan lo de la letra con sangre entra, o lo de para conseguir algo en la vida hay que sufrir. Eso no quita de que el niño, en toda esa entrega plena en sus juegos, no se caiga y se hiera, pues son sus más dolorosas heridas las de no jugar para que no te hieras, o aquellas que surgen de una pelea por ofensas intensas. Y ahora una pregunta que me encanta, pues está relacionada con el lago, y ello me lleva a recordar de la ley grosera de «en el lago la cago». Maestro Pegut, en este mundo de prepotencias y agresividad que vivimos, ¿resulta la mejor defensa el evitar el enfrentamiento? Para vencer nuestros conflictos no existen reglas fijas, pues tal vez sea ese enfrentamiento en sí la lección que ahora nos toca sentir y aprender desde la humildad de evitarle, o desde el ánimo valiente de enfrentarse a él. Y también, en muchas ocasiones, cualquiera de las dos opciones resulta válida para aprender y enriquecerse, por lo que hagamos lo que hagamos, estamos tomando la decisión correcta. Esta es la gran sabiduría de la creación en la que participamos. Pero el mejor o peor actuar dependerá también de las señales que ello te transmita y de lo que desde tu intuición se geste. A veces, siguiendo las señales correctas y haciendo todo correctamente, los resultados podrán ser interpretados por el ego del consciente como una derrota. Pero pasados unos años y alejado de las influencias que el ego ejerce en nuestro presente inmediato, descubrimos que esa experiencia nos aportó de un excelente conocimiento y enriquecimiento. Y por el contrario, ciertas claras victorias, así interpretadas por nuestro raciocinio del consciente, con el tiempo descubrimos que fueron tan vanas que sólo nos dejaron vacío, insatisfacción o amargura decepcionante. Como ves, no es tan fácil establecer las normas idóneas de actuación, y tal vez tampoco sea tan difícil elegir la opción adecuada, si en la mayoría de las ocasiones podemos aprender y enriquecernos de cualquiera de las opciones llevadas a efecto. Y así, la vida continúa por miles y miles de años más, sin que aboque al caos que destruya el imperfecto libre albedrío de la humanidad, porque tal vez sea esa imperfección la que nos permite evolucionar con más intensidad.
abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología holística de Collín.